la señora Ayuso y bueno, también las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a toda esta política pues con tintes injerencistas de querer, dice que va a combatir el narcotráfico y demás y el terrorismo, pero bueno, es con un sentido injerencista. ¿Qué nos dice ahora usted? A ver, ¿por qué no pones la foto ahí de la presidenta de la comunidad con quién estuvo? Para quienes no conocen, ¿cuál es su primer nombre de ella? Isabel Ayuso. ¿Cuál es su cargo? Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, es electa, fue elegida. Ella es una de las representantes de la derecha de España. ¿Qué declaraciones, por ejemplo, ha hecho? Que eso de los programas de bienestar, no. ¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente? ¿Qué otras declaraciones ha hecho? No, pues hay que reconocer a Hernán Cortés. ¿Cómo es posible que no se reconozca a Hernán Cortés? Estos indios que necesitaban civilizarse, entre otras muchas declaraciones. Entonces vino a México por 10 días. Tiene derecho a venir a México. México es libre, nadie debe oponerse a que ella venga. Tiene toda la libertad como cualquier persona del mundo y de México, tiene libertad para venir a hablar, a dar conferencias. México es libre, puede tener libertad. Eso no quiere decir que no haya debate sobre lo que dice. Pues nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne. ¿Y quién la trajo? Porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición, fotos con ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que piensan como ella, ¿no? O sea, la reivindicación de Hernán Cortés, de que no debe haber programas de bienestar, que el pobre es pobre porque no trabaja. Esa es la visión. ¿Qué es la visión del conservadurismo de aquí? México con J. Por cierto, fíjense, una vez el presidente Trump me dijo, ¿cómo dicen México en México? Y entonces le digo, México, ¿no? México. Dice, se oye más bonito México que México. Bueno, anécdota. Bueno, ya para qué digo, ¿no? Ya los conocen. O sea, ellos traen de invitada a una persona de la derecha española a promover lo que ella piensa. Y ellos asumen y piensan que pues eso es lo mejor para México. Es un proyecto de nación, que no haya programas de bienestar, que reconozcamos a Hernán Cortés, entre otras. Y la apoyan ellos y ellas. Hay otro proyecto de nación que apoya al menos el 70% de las mexicanas y de los mexicanos, que dice, no, a ver, Hernán Cortés lo criticó Carlos V. Ay, traes un video sobre eso hoy, ¿verdad? Yo creo que sí lo vamos a pasar. Carlos V, rey de España,
hizo un decreto hablando de las atrocidades de Hernán Cortés. Pues ya olvídense de grandeza de López Obrador, de no, Carlos V, en el siglo XVI, ¿no? 1548. No, lo que dice Carlos V de Hernán Cortés es, bueno, a ver, que Hernán Cortés cometió un sinfín de atrocidades contra los indígenas o los indios mexicanos y mexicanas. Nada más la atrocidad de Cholula. Dice ahí en ese decreto que acostumbraban marcar a los niños. En el decreto de Carlos V, se los vamos a pasar para que todos lo conozcan. Imagínense nada más. Y ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ella tiene derecho a hablar. México es libre. Pero lo que llama la atención son todos los que lo apoyan, la apoyan o apoyan esa visión. En México. ¿Está bien? Es claridad para el pueblo de México. ¿Quién es quién? ¿Y qué defiende? Muchas gracias. Vamos sobre el tema. ¿Quién más? A ver, otro compañero por acá, por acá, por acá. A ver, el compañero acá, sí. Ya lo vamos dos de este lado. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Sobre el mismo tema, acerca de la visita de la española Isabel Díaz Ayuso, en los últimos meses los gobiernos de México y España han venido teniendo acercamientos o una mayor colaboración o comunicación. Se ve como limar algunas asperezas entre ambos gobiernos. Sin embargo, al parecer la presencia de la señora Díaz Ayuso pues viene durante 10 días en México, reuniéndose con líderes de la derecha, pareciera que viene a sabotear ese acercamiento entre ambos países. Usted fue a Barcelona, han venido españoles aquí a México y bueno, parece que hay una intención política deliberada de la señora Isabel Díaz para pues sabotear este tipo de acercamientos. Sería mi primera pregunta, por favor. Pues yo no le veo tanta importancia, ¿no? Viene a México a reunirse con líderes políticos de México. Pero así como que ella por venir a México va a minar una relación diplomática, pues no creo, ¿no? No. Lo que es importante es saber, bueno, creo que cancelaron el homenaje a Cortés, ¿no? Sí, no, porque ya está, ya le midieron al asunto, dijeron, no, este sí está muy difícil, nos va a quitar como la mitad de los pocos votos que tenemos. Imagínense. Entonces, hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional con la derecha mexicana. Tienen muchos medios de comunicación digitales, sobre todo. Ahí está La Derecha Diario y otros que nos critican todo el tiempo, con pura mentira, por cierto, pero su objetivo es minar a la presidenta y al proyecto de transformación en México. Entonces, si se fijan, es lo mismo que lo que está ocurriendo de los comentócratas, la derecha mexicana, prácticamente ahorita fuera de
3 o 4 medios, todos están en la andanada. ¿Qué andanada es? Utilizar el exterior para tener legitimidad en México. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. No, pues sí están medio trasnochados, ¿no? O utilizan ahora la solicitud de detención urgente de un juzgado, o no es juzgado, de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no, pues para decir, esta es la nuestra. ¿Por qué? Porque aquí no tienen proyecto de nación, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, nada. Pero les va a ir peor, como decía yo, están ayer en el discurso, quienes creen que haciendo un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar algo, pues no, están derrotados. Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados, están derrotados. Y usé la frase de Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Porque ¿qué le ofrecen al pueblo de México? Entonces, si ustedes ven los medios ayer de televisión, ahora sí todas las televisoras, muy pocos medios escritos son la excepción. Es increíble la cantidad de notas sin información verídica. En este caso, regreso al tema de Estados Unidos o de la solicitud de detención inmediata de 10 ciudadanos mexicanos. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Pruebas. Pruebas. Bueno, frente a esta solicitud, que es perfectamente racional, denos pruebas, porque no hay pruebas. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues es que mande pruebas. ¿Qué pruebas tienen? Porque lo que publicaron, pues es una nota de dichos de alguien y una página toda testeada con una nota escrita a mano que dice Juanito 30,000 pesos. Así está. Eso es público, ¿no? Y no es. Entonces, ¿qué decimos como gobierno? Pruebas. No, pero ya, si la presidenta no entrega Rocha, no va a haber tratado de libre comercio. ¿Perdón? La presidenta lo que debería de hacer es detener a todos los corruptos del país. Además, eso le toca a la Fiscalía, no a la presidenta. Porque si no, se va a hundir. Bueno, nada más para que sepan, se han detenido en ¿cuántos presidentes municipales? ¿Desde que llegamos? Vinculados con pruebas de vinculación con el crimen organizado.
o con temas de extorsión. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Ahorita, a ver si Omar nos puede decir, o la fiscal, cuántos son. Y a la fiscalía le toca hacer sus investigaciones. Pero, ¿qué decimos nosotros? Pruebas. Porque no se vale hablar de Estado de Derecho para unas cosas y no hablar de Estado de Derecho para otras. Pero, no sé, de verdad es que yo decía de una persona que no era periodista, que era escritor de ciencia ficción, es que así están todos. Unas cosas, un informante de la DEA dijo que… ¿Qué informante de la DEA? ¿Qué pruebas hay? Lo mejor son las filtraciones del Gabinete de Seguridad. La presidenta ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones sobre no sé qué tema. Le ordenó al general fulano de tal. Bueno, ¿de dónde sacan eso? Pura mentira. Ficción absoluta, ya ni ciencia hay, es pura ficción. Son escritores de ficción. Ya le pedí a Miguel Elorza, porque vamos a presentar todos, toda la ficción de la última semana. Ya no es mentira, ya es imaginación al límite. Entonces, bueno, sobre el caso de España, regreso. Bien. De Isabel Ayuso puede venir a México, puede decir sus palabras, aquí hay libertad de expresión, no hay ningún problema. Pero sí es muy importante que las y los mexicanos escuchemos lo que dice y con quién se reúne y qué se reivindica. ¿Qué se reivindica? Y a toda esta oposición que ahora está, Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. Bueno, ¿por qué no empieza a hablar del cártel inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de la lucha contra… La lucha no me gusta decirlo, de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen, con base en la legalidad. No tiene nada que ver con ese tema. El Gabinete de Seguridad ha desmantelado 2.500 laboratorios. No, el problema es otro. ¿Por qué había personas extranjeras en un operativo? ¿Quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. Pero sí son unos inventos. Entonces, el pueblo de México tiene que tener claro, primero, que la presidenta no cubre a nadie, no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es a la institución a la que le corresponde. Si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque hay un sistema nacional de inteligencia e investigación, está los esquemas jurídicos para que se pueda hacer. Pero también tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos.
México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista. Y para poder detener a alguien tiene que haber pruebas. Entonces, ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la presidenta. ¿Saben qué debe hacer la presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la presidenta. Y apoyar a los pobres y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa. Eso es lo que debe hacer la presidenta. No andar leyendo ficciones de que políticamente se decida qué es lo que hay que hacer. No, discúlpenme, no es político, es la ley. Claro, si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es injerencismo. De por sí. Adelante. Sí, y si me permite, presidenta, la huelga en Tornel lleva más de 2 meses. Han enfrentado un rompimiento de huelga y, bueno, han solicitado la intervención de la Administración Federal. Al parecer ya los atendieron, sin embargo, pues el conflicto sigue y, bueno, pues solicitan esa participación, Está trabajando muy bien Marat Bolaños, muy bien. Quizá lo invitamos a que platique exactamente qué está pasando en esta empresa, pero está trabajando muy bien Marat y está buscando en este caso, en el caso de Monte de Piedad, que también hay huelga, la mejor manera de solucionar para conservar empleos y al mismo tiempo que se respeten los derechos laborales. Bien, por último, presidenta, a finales del 2025, principios del 26, decenas de trabajadores de la Secretaría de Cultura promovieron su jubilación. Sin embargo, esta está detenida, no se ha desarrollado debidamente, casi tenemos ya 5 meses, y pues se sigue esperando a que se solucione esto porque no se dan las hojas de jubilación en las bajas y, bueno, ya algunos ya dejaron de percibir salario de su prejubilación y, bueno, están a la espera de que Hacienda y la Secretaría de Cultura resuelvan esta situación por al parecer el tema del aumento salarial. Se está atendiendo lo que está en los contratos colectivos tiene que cumplirse. Eso no está a discusión. El asunto son esquemas que se venían utilizando, si están dentro del contrato colectivo o no, que hay una discusión ahí. Que sepan los trabajadores de cultura que siempre los vamos a apoyar, que no hay problema. Y además Claudia Coriel está… Todos los días me llama por teléfono para decirme, ayúdeme, presidenta, que podamos atender a las y los trabajadores de cultura. Y Hacienda está haciendo pues un análisis de cuáles son las condiciones y todo siempre con el diálogo de lo que se recibía, que está dentro del contrato colectivo y cómo se debe resolver la situación. Entonces, yo espero que ya en unos días se resuelva de manera consensada, sin imposiciones. Gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema… A ver, Carlos, ahí atrás. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones. Pues de inicio, pues consultarle, ya se hablaba del tema del discurso de ayer que dio, tenía dedicatoria al embajador de Estados Unidos, por ahí menciona el tema de Estados Unidos, de la relación y de que hubo un tiempo importante, memorable con Juárez y otro con las injerencias que se tuvieron para derrocar a un gobierno. Si nos puede hablar de este discurso de ayer en Puebla, por favor. Miren, yo he sido muy cuidadosa. Bueno, vamos a dividirlo en dos. Lo primero es que nuestra soberanía no está en negociación. Ese es un principio
que debemos mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio, porque está en contra de la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía significa que ante todo hay que defender la Constitución y las leyes, la integridad territorial, las decisiones del pueblo, porque en México la soberanía dimana del pueblo, no de un rey, no de un emperador, dimana del pueblo. Defender la soberanía quiere decir defender al pueblo y defender a la patria ante todo. Eso no es negociable. Entonces, nadie le va a decir a las y a los mexicanos cómo nos gobernamos. Ayer yo decía, porque ha habido muchos escritos, ¿no? Porque les repito, ya todos son jueces, ya todos son abogados, ya todos son… Yo daba ejemplos de cómo se podía haber justificado legalmente que Francia invadiera México porque le debía dinero. Pues casi. No, perdón. Hasta Juárez dijo, primero dijo que se iban a suspender las deudas, luego hace un decreto diciendo no, sí reconocemos la deuda. Y el único país que decide invadir a México es Francia. Fíjense qué bonita es la historia del 5 de mayo. Nada más pongámonos en ese momento. El ejército de Napoleón III, el mejor ejército del mundo reconocido en aquel momento por todos. Y un general, Zaragoza, que era ministro de guerra de Juárez, Juárez le dice, no, vete a atender la invasión de manera directa, porque él había triunfado frente a los conservadores en varias batallas. Y el ejército mexicano de aquella época, pues imagínense, después de la guerra de Reforma, con un país que tenía muchísimos problemas económicos, y entonces convoca a los acapuastlas, a los pueblos de la región oriente de Puebla, al pueblo. No crean que tenían uniformes, no crean que tenían… Muchos iban con sus machetes. Y les da un discurso y les dice, nos vamos a enfrentar al mejor ejército del mundo, solamente que ustedes triunfaron en Calpulalpa y hoy van a defender algo único, a la patria. Y nadie pensaba que México iba a derrotar al ejército de Napoleón III. Y ese pueblo, por eso hay que conocer la historia y sentirnos orgullosos del pueblo de México. Derrota al mejor ejército del mundo en una batalla, la del 5 de mayo. Claro, después los franceses traen a más, se unen con los conservadores mexicanos, por eso también hay que conocer la historia. Forman un ejército ya de 30,000 hombres y un año después de un sitio de 62 días ahí mismo, 62 días, ya Zaragoza lamentablemente había fallecido, pero 62 días defendieron en Puebla, hasta que por el sitio que habían hecho, pues vencen los franceses y llegan hasta la Ciudad de México. Juárez, con su inteligencia, y los liberales salen fuera de la Ciudad de México, se van al norte y dicen, no hay que enfrentarnos batalla con el ejército francés, hay que hacer un esquema de guerra de guerrillas.
y no dejan en paz al ejército francés mientras estuvo Maximiliano aquí. Dice la historia que por el debilitamiento de Napoleón III se tuvieron que ir. No cuentan esa historia como si nada más hubiera sido un problema en Europa. La lucha que dio el pueblo de México, hombres y mujeres de todos lados, que no dejaban en paz al ejército francés. La resistencia. Entonces, la soberanía está por encima de todo, de todo. Y por eso la historia es la mejor enseñanza. Y el gigante Juárez, porque es un gigante, siempre hay que recurrir a él en los momentos de duda, de dificultad, porque es la enseñanza hasta nuestros días. Para los conservadores no, los conservadores no quieren a Juárez, pues porque Juárez quitó fueros y privilegios y todavía rememoran la colonia. Entonces, en las circunstancias actuales y en cualquier momento, lo primero es la defensa de la soberanía. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y quiero compartirles. Ayer se firmó un acuerdo de transporte con Estados Unidos, en donde nosotros estuvimos defendiendo permanentemente que se reconociera al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos pusieron sanciones hace algunos meses, hubo muchas conversaciones, querían que nosotros solamente ampliáramos slots en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y no aparecía nunca el AIFA. Y nosotros estuvimos ahí permanentemente diciendo no, queremos que se reconozcan los dos aeropuertos de la Ciudad de México en el acuerdo que tenemos. Y el acuerdo habla del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de cómo se va a reconocer dentro del acuerdo al AIFA. Bueno, es un acuerdo bueno, a lo mejor hubiéramos querido algo mejor, pero cuando hay una negociación se busca siempre, sin ceder, la mejor condición para México. Entonces se firmó un acuerdo. Hace como 4 días firmaron ellos un decreto donde reconocen el trabajo de México con relación a la propiedad intelectual. Si hubiera algo así contra México, no se hubieran firmado estos acuerdos. Hay un trabajo muy importante de Julio Verdeguer, que él, aunque haya dejado la Secretaría de Agricultura, tiene como tarea, sus principales tareas, el tema del gusano barrenador en la negociación con Estados Unidos, del jitomate, bueno, todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado en materia de agricultura. Y el tema, ¿qué otro tema tenemos ahí pendiente? El azúcar, porque Estados Unidos redujo mucho la cuota de azúcar, de importación del azúcar en México. Y se está trabajando muy bien en esas comisiones. No ha habido ningún problema. Es decir, no hay una situación en donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos. Pues yo digo que es un tema de la oficina del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York. Hasta ahora. No es un tema, desde mi punto de vista, por cómo ha venido la relación de una cosa así de ofensiva contra México. Entonces, frente a eso, no hay que, siempre como decimos, cabeza fría. ¿Cómo hay que actuar? Bueno, a ver, están enviando esto, denos pruebas. Denos pruebas.
A este respecto también, doctora, dos cuestiones. Hoy en la semana ha habido varias encuestas en lo que va la semana que le mantienen en aproximadamente 70% su índice de aprobación a nivel nacional, pero curiosamente también usted hablaba de lo que pasó con esta dirigente de la Comunidad de Madrid. El día de ayer, Sara Carter, que es una funcionaria de Estados Unidos, celebraba la cooperación que tiene México justamente con el gobierno de Estados Unidos, en este caso con la Oficina de Política y Control de Drogas. Si nos puede hablar de esto al respecto, por favor, doctor. Bueno, ella hace una primera parte de declaración que es muy del estilo de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero hace al final una parte en donde dice: estamos trabajando muy bien con México. Incluso reconoce el trabajo de México. Le pedía a Roberto y a Luisa María, fíjense, en este mismo marco que les decía de la cooperación que hay con Estados Unidos en otros temas. Es muy interesante, les recomiendo que lo estudien. El último decreto que salió sobre el tema de seguridad, no sé si pones la portada, no lo he leído completo, me mencionaron en el Gabinete de Seguridad desde ayer y hoy lo volvieron a comentar, que en este documento, aun cuando hay una primera parte de visión del gobierno de Estados Unidos hacia los otros países, de que ellos tienen derecho a actuar sobre todos lados, al ponerle el tema de terrorismo, tiene una parte muy interesante y, perdón, pero la atribuyo a las conversaciones que hemos estado teniendo. Reconocen dos temas, no sé si es por primera vez en la historia, ellos reconocen por primera vez el tema del consumo de drogas en Estados Unidos. En un documento, a ver si tienes la portada, muy interesante, que es lo que nosotros hemos venido insistiendo. En inglés, a ver, ponlo como viene. Ellos lo reconocen. Uno de los presidentes que con toda su reconoció ese problema fue Reagan, que hizo una campaña de no a las drogas. Bueno, ahora me llama a mí mucho la atención, repito, no lo he leído completo, pero hay una parte muy importante que reconoce Estados Unidos que tienen un problema de consumo. Entonces, y el otro, y nosotros se lo hemos estado diciendo, y el otro muy importante es que reconocen el problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, por eso digo, siempre hay que tener la cabeza fría, analizar cómo son las cosas, de dónde vienen, qué nos corresponde hacer, ver cómo está la relación en otros temas. Y este documento, que tiene una parte que es la política de Estados Unidos, con la que siempre hemos dicho que no creemos que sea la manera en que se resuelva el problema de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, pero por primera vez reconocen que tiene un problema de consumo y que tiene que haber una campaña intensa, y la otra, el tráfico de armas hacia México. Y para finalizar, doctora, pues se da a conocer hace unos días el cambio de gobierno de Sinaloa. Entra una mujer, la primera mujer que gobierna Sinaloa. Es consultarle dos temas en este tenor. Uno, si la va a recibir. Ya Omar García Harfuch dio conferencia de prensa, anunció reforzamiento de seguridad en Sinaloa, pero es uno, saber si la va a recibir, y también sobre los demás acusados. Enrique Insunza, un senador por Sinaloa, se le acusaba incluso de ser testigo cooperante ya de la DEA. Él desmiente en sus redes sociales. Ya sacó un comunicado que no es cierto. Es consultar, bueno, en este sentido, si va a recibir a la nueva gobernadora de Sinaloa. Muchas gracias. Sí, no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero pues sí, por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso.
Depende de él. O sea, pues imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no. Es un asunto. O sea, el gobernador Rocha dijo: pido licencia para mientras sigue la investigación, porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento al que pertenezco. Entonces, es una decisión que toma él, igual el alcalde de Culiacán. Y a los demás pues les corresponde a ellos definir o decidir, no a la presidenta. Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo de la época de las calandrias griegas, y después dicen: ¿por qué la presidenta no le pide la licencia aquí? Bueno, es un asunto de ellos, no es un asunto de la presidenta. A ver, acá, de este lado. Ya son 9:06. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Permítame regresar al tema de Chihuahua. Casi día a día nosotros estamos reportando el tema de los narcolaboratorios, y desde el inicio de la estrategia normalmente hay dos constantes. Estos narcolaboratorios normalmente, al ser destruidos, también son incautados una cantidad corta, mediana, larga de drogas, y normalmente también viene con detenciones. Ni el gobierno de Chihuahua, y hasta el momento que conozcamos el gobierno federal, han dado detalles sobre si este narcolaboratorio en Chihuahua, en donde participaron agentes de la CIA y que lo permitió la gobernadora María Eugenia Campos, contó con incautación de drogas o con detenidos, cosa que es un detalle para nosotros relevante. ¿Tiene usted información de que en este narcolaboratorio se haya detectado o incautado drogas o haya detenidos en la escena? Lo tiene que informar la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre este caso y le pedimos que la Fiscalía pueda informar lo más pronto posible cómo fue este operativo que se hizo y qué logró el operativo, si el desmantelamiento, si hubo incautación de drogas, si hubo detenidos, que lo pueda informar. Es un detalle importantísimo porque lo único que han informado es que se trataba de un terreno de 440 metros cuadrados de un narcolaboratorio. Resulta inverosímil que un terreno tan grande no cuente con una incautación de droga o con algún detenido en la escena del crimen. Entonces creo que sería muy importante que se proporcionara esa información. Siguiendo en Chihuahua, Presidenta, en poder de compañeros reporteros del estado de Chihuahua, el Chihuahua News, se tiene documentación importante alrededor de lo siguiente. No solamente es la gobernadora María Eugenia Campos quien se salta la coordinación con el gobierno federal e invita a agentes extranjeros de la CIA a operar en terreno chihuahuense, sino también el alcalde de Chihuahua, capital, Marco Bonilla, quien estuvo en los Estados Unidos, en Nueva York y en Washington, D.C., justamente en el Departamento de Estado. Y estas visitas y acuerdos, convenios de seguridad de intercambios de información no fueron consultadas tampoco por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así lo acredita un documento con el que pues ahora tanto Reporteros MX como el medio que realiza la investigación Chihuahua News a través de Antonio Piñón revela que Cancillería tampoco tenía información, ni autorización, ni conocimiento de que el alcalde también estaba llevando estas prácticas. Es decir, no solamente es la gobernadora, también son sus subalternos y sus lugartenientes. ¿Alguna información, opinión que le merezca este comportamiento que es estructural en Chihuahua, Presidente? Por eso la Fiscalía informó, eso entiendo, el lunes a través de su vocero, de Ulises Lara, que inician una investigación. Y de acuerdo con ellos van a citar como a 50 testigos. ¿Desde cuándo están operando? ¿Bajo qué acuerdos? ¿Quién lo instruyó? ¿Qué? ¿Hay acuerdos escritos? ¿Son acuerdos de palabra? Es muy importante saberlo. ¿Cómo? De nuevo, porque este no es un asunto de si un gobierno está trabajando para la seguridad de su pueblo. El asunto tiene que ver
con la injerencia, con la presencia de agentes extranjeros o de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad. Cualquier agente extranjero, ciudadano extranjero, que trabaje temas de seguridad de cualquiera de las agencias de Estados Unidos, tiene que cumplir con la Constitución mexicana y las leyes mexicanas, particularmente la Ley de Seguridad Nacional. Pero quien más debe cumplir con esas leyes, pues son las autoridades nacionales. En el caso de una autoridad, no puede justificarse diciendo no conocía la ley. Eso es clarísimo. Toda autoridad debe respetar la Constitución y las leyes. Entonces, es muy importante la investigación que haga la Fiscalía para poder saber cómo es que se da esta colaboración, quién participa, por qué nos informan las autoridades federales. Entonces, todo esto que preguntas, pues tiene que ver con esta investigación de la Fiscalía. Esto que dices, el alcalde fue a hacer acuerdos a Estados Unidos sobre temas de seguridad que firmaron, que acordaron. ¿Bajo instrucción de quién? Fue una decisión personal. Entonces, qué bueno que la Fiscalía aclare, más allá de si hay detenidos o no, que le corresponde a la Fiscalía solicitarlo a un juez, si es que considera que hay un delito. Pues es muy importante que el pueblo de México sepamos qué acuerdos hay, porque los estados no pueden tener acuerdos en materia de seguridad de manera directa. Tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. Pueden tener acuerdos culturales, científicos, en fin, de otros temas. Pero en el caso de seguridad, es un asunto de seguridad nacional. Entonces, sería muy bueno que la Fiscalía pues siguiera informando de acuerdo a las reglas del debido proceso. Presidente, este fin de semana el medio de comunicación Diario Red dio a conocer una serie de audios, la verdad bastante reveladores para la situación en Latinoamérica, del narcotraficante, ese sí, narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en donde se escucha, entre otras cosas, conversaciones telefónicas en la primera edición de cómo fue que salió, cómo es que el gobierno de los Estados Unidos decidió indultarlo. Sin embargo, en esta segunda edición se menciona cómo el gobierno de Argentina estaría financiando con aproximadamente $350,000 proporcionados por Javier Milei a través de los impuestos del pueblo argentino para financiar campañas de guerra sucia en Colombia, pero también en México. Esta conversación data, según lo que muestra Diario Red, Canal Red, en 31 de enero del presente año. Esto conecta, de hecho, también con la visita de Isabel Díaz Ayuso, porque uno de los interlocutores en estas reuniones que hubo fue León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego y presidente del grupo Atlas Network, que justamente es el que está vinculado precisamente con Argentina y con la campaña de guerra sucia que se está pues sí, interviniendo en gobiernos de izquierda en la región. Mi pregunta es si ya tuvo oportunidad de escuchar estos audios y pues si tiene alguna opinión justamente de que con dinero del pueblo argentino se esté financiando campañas en México y en Colombia. Sí, escuché los audios, no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte y sí es de llamar la atención. O sea, es un expresidente, ¿no?, de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación, y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México, financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Es parte de lo que en algún momento presentamos aquí, vamos a seguir presentando. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos,
de Argentina y de otros países que tienen una red en las redes, una red de redes para las redes sociales, digamos, que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. Miren, el día de la detención de el Mencho, salieron una cantidad de mentiras en las redes. Yo les digo a los compañeros, se tiene que decir que todo eso es fake news. En su momento se dijo, pero más, imagínense, en 10 años, ¿qué van a pensar los que vean las redes sociales de aquel momento? Que se quemaron aviones o que se quemaron, cuando en realidad todo es mentira. Entonces, ¿por qué esta articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México? O de decir, es que en México está ocurriendo algo terrible. Entonces, ¿les molesta a nuestro gobierno? Pues muy probablemente. ¿Por qué? Porque no nos plegamos a lo que ellos piensan. Porque gobernamos para el pueblo. No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gustan. No les gusta el humanismo mexicano. Prefieren adorar a Cortés que a Miguel Hidalgo y Costilla. Prefieren reconocer a la conquista y sus virtudes frente a Morelos. Rememoran las castas de la colonia, el racismo, el clasismo de aquella época, que se quedó todavía hasta nuestros días, que a Vicente Guerrero. Prefieren adorar a Santana que a Juárez. Entonces, es su pensamiento. ¿Qué nos compete a nosotros, más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios? Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Fíjense, si no existiera la mañanera, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Y al mismo tiempo, pues garantizar que seguimos cerca del pueblo. Porque por más campañas, miren la campaña de esta semana. Decía el presidente López Obrador, nada sincronizado. No, esto es otra cosa. Es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, fake news, fake news, fake news. Promovida a la 10ª potencia. ¿Y por qué no afecta al gobierno que representamos? ¿Por qué nos podemos seguir levantando? ¿Por qué vamos con la gente y la gente nos saluda? Porque hay un pueblo consciente. Lo más importante para los que somos parte de los gobiernos de la transformación, primero es mantener nuestros principios. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y segundo, es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada. Por más campañas, por más falsas noticias. Porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral. Y la gente lo sabe. Entonces, podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras, con recursos de un pueblo amigo, a través de su gobierno. No va a haber mella. No va a haber. Porque puede haber días de confusión,
Pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía, nadie va a afectar el proyecto de transformación. Así de clarito. Presidenta, de mi parte, para finalizar, usted hace un momento habló de Francisco Labastida Ochoa y cerró el paréntesis, permítame reabrirlo, porque es justamente el interlocutor que los medios de comunicación, que el poder mediático ha decidido utilizar en este momento para hablar de narcogobierno y para hablar de colusión con las autoridades y el crimen organizado. Creo que valdría la pena recordar que cuando se detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo, pues él era gobernador. Y no solo eso, justo antes de su detención, antes de que lo presentara el ejército, también fueron capturados y desaparecidos mandos de seguridad del gobierno de Labastida Ochoa, de más alto nivel. Y al momento de que se detiene a Félix Gallardo, el ejército los presenta junto con los líderes policíacos que le respondían directamente a Labastida Ochoa. Cuando la prensa le pregunta, obviamente muy dócil en aquellos tiempos, le refieren y él responde, pues me fallaron, no me di cuenta. Valdría la pena recordar, Presidenta, que es justamente esa la contextura moral de aquel que ahora está mencionando y hablando de colusión del crimen con las autoridades. ¿Su opinión al respecto? Está muy buena la información. A ver si la presentamos. Porque ahora resulta que Labastida es la autoridad moral de Sinaloa. ¿De veras? Sí, él explica ahí en su libro de que él no sabía del Pemex Gate, por cierto, que es dinero que se le entregó de Pemex. Pero lo más increíble pues es su dicho respecto. O sea, imagínense, él dice en su libro: el gobierno no me dio dinero, por eso no gané. Pues no estaba prohibido que el gobierno le diera dinero al PRI para que ganaran una elección. Pues sí, es que ellos no ganan dinero, no ganan elecciones si no tienen recursos del gobierno. Ellos no le saben al casa por casa. Pero esta idea de que para los 40,000 millones de dólares Zedillo vendió la elección a Estados Unidos. Por eso pregunté, bueno, ¿y dónde estaba él? Era secretario de Gobernación, creo que cuando el FOBAPROA, o en sino de Agricultura, que ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Y luego esto que dices, no, pues está buenísimo. Hay que difundirlo. Bueno, ya. Gracias, vámonos. Presidenta. Vamos con el detector de mentiras. Sí, hoy hay simulacro a las 11, ¿verdad? A las 11 de la mañana hay simulacro. Los invitamos a… Sacó un comunicado la coordinadora de que parece que había un tema de mantenimiento o algo así. En fin, ya lo están resolviendo, porque no puede ser que por mantenimiento pues no funcione la alarma de los teléfonos. Entonces, hoy hay simulacro a las 11 de la mañana para que todos estén muy pendientes. Y hoy lo que presentaron Mari Carmen y Mónica es muy buena noticia. Ayúdenos a difundirlo. Es apoyo a todos aquellos que tenían deudas con la financiera. Les estamos ayudando, sin necesidad de estar usando recursos públicos, sino resolver deudas impagables para beneficio del campo y de la gente. Vamos, Miguel. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Con la verdad, por la justicia y en defensa de la soberanía, hay que proteger el derecho del pueblo de México a estar bien informado. Ante las falsedades, en el detector de mentiras alertamos a la población de los intentos de manipularla desde los medios de comunicación. Se trata de contribuir a la deliberación democrática. Es un ejercicio de réplica también,
Por eso se incomodan quienes hacen de la mentira un negocio. La adicción al invento y a la mentira los lleva a confundir una cena con un cónclave y a una gira de trabajo con una reunión imaginaria. Quienes mienten están destinados a la derrota. Veamos el video del detector de mentiras. A partir de 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, una red de medios de comunicación y comentócratas promueven una oleada de mentiras y una campaña de criminalización contra todo un movimiento y el gobierno de México. 1. Morena es un narcopartido y los gobiernos de la Cuarta Transformación son narcogobiernos. El Consejo Nacional de Morena realizado hoy fue una auténtica cumbre de narcopolíticos. No es solo el gobernador Rocha Moya. La acusación de Estados Unidos retrata a Morena como un narcopartido. Los morenistas ya no quieren que se sepa más del contubernio entre narcos y gobernantes. Dicen que la tómbola de narcopolíticos está repleta y que Estados Unidos va moviendo esa tómbola. Los primeros que salieron son los de Sinaloa, pero hay varios estados y gobernadores, gobernadoras bajo sospecha. Comenzaron a quitarle la visa a los morenistas que presuntamente tenían o tienen nexos con bandas criminales. Muchos se quedaron sin poder ir a sus lujosas propiedades en los Estados Unidos, en San Diego, en Nueva York, en Houston. ¡Mentira! Quienes promueven estas falsedades criminalizan a un partido y a todo un movimiento con acusaciones y propaganda sin presentar pruebas ni evidencias o tergiversando el alegato del Departamento de Justicia en las solicitudes de aprehensión temporal que tampoco expuso pruebas. Solo en Sinaloa, del 1 de octubre al 15 de abril de 2026, se han asegurado 68 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han inhabilitado 2.183 laboratorios clandestinos y se han detenido a 2.393 personas por delitos de alto impacto en la entidad. TV Azteca y ADN 40 pretenden sembrar la mentira de que cancelar visas es sinónimo de estar en el crimen organizado, a pesar de que la cancelación de visas de Estados Unidos obedece a distintas razones administrativas no judiciales. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palenque con el expresidente López Obrador y tuvo un cónclave con funcionarios federales. Sí se reunió. Sí se reunió. ¿Ahorita? Ella está mintiendo. Sí, el sábado en Palenque hay pruebas que se reunió. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que se haya reunido con el expresidente López Obrador en su gira en Palenque e informó que este viaje estaba programado con anterioridad para supervisar la conexión entre el tren interoceánico y el Tren Maya. Además, precisó que el encuentro con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, correspondió a una reunión de trabajo. 3. Un gobernador con licencia conserva el fuero o inmunidad procesal. Porque la licencia que le están dando a Rubén Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa es una licencia que es por más de 30 días, pero el gobernador Rubén Rocha Moya va a mantener su fuero. La Fiscalía General de la República con esta licencia evitará detenerlo. Cabe señalar que la licencia de separación del gobernador no implica su renuncia, así como tampoco la pérdida de este cargo, tampoco advierte la pérdida del fuero. ¡Mentira! El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, aclaró que es falso que un gobernador y un presidente municipal con licencia sigan teniendo fuero o inmunidad procesal, y explicó que el fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. 4. Abogados del senador Enrique Insunza gestionan ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sea testigo cooperante. ¡Mentira! El senador Enrique Insunza desmintió a través de sus redes sociales la afirmación sin pruebas presentadas por El Universal de que sus abogados gestionan que sea testigo cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 5. Se reforzó la seguridad en el Palacio de Gobierno de Sinaloa para proteger a Rocha Moya. Le pusieron guaruras, le pusieron guardaespaldas, un piquete de elementos de la Guardia Nacional para cuidarlo donde quiera que esté. Respecto a que se reforzó la vigilancia en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, se mencionaba que estaba la Marina,
la Guardia Nacional, que el gobernador Rocha Moya estaba siendo escoltado por lo menos por una decena de camionetas. ¡Mentira! La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementaron un operativo de seguridad con motivo de la gran fiesta de la niñez sinaloense realizada el 30 de abril. El dispositivo contempló el despliegue estratégico de elementos de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, Protección Civil, bomberos y diversas instancias locales y federales, con el objetivo de brindar seguridad integral a las niñas, niños y adultos que asistieron al evento. Gracias, presidenta. Oigan, se me olvidó decirles algo. Este es para las y los jóvenes. Hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional. ¿Viene en la tarde? Como a las 5 de la tarde viene. Le pedí, Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden cómo pasó todo, ¿no? Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho éxito, y particularmente con las y los jóvenes mexicanos. Tienen algo muy bonito, que es que lo que cantan siempre son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos, de amor. Y eso le gusta mucho a las y a los jóvenes. Entonces, si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea y le dije, oiga, están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos. Entonces, pido que a través de usted pues nos podamos entrar en contacto con los productores de este grupo. Entonces, me regresó una carta diciendo que pues iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos, bueno, niñas y niños, porque bueno, y adultos también, porque entonces Claudia consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional. Entonces van a estar a las 5 de la tarde. Si sus fans, porque les dije, si viene mucha gente aquí, porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón del lado de un ladito de ahí, para que los saluden, porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México. Entonces vienen a las 5 de la tarde, pues ya voy a platicar con ellos. Vienen un ratito nada más. Así que si quieren saludarlos, pues ya Claudia puede informarles. No es de manera personal, ¿verdad? Porque ellos pues tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse obviamente no es el balcón de la sala principal, porque pues evidentemente se guarda para asuntos patrióticos, pero en uno de los balcones de otro salón pues puede salir a saludar. Y bueno, vamos a siempre ayudar a las y a los jóvenes de México y vamos a platicar con ellos y con sus productores. No, pues no sabemos y apenas voy a platicar con ellos. Pero bueno, agradezco mucho al presidente de Corea porque gracias a él se pudo dar este encuentro y muchas gracias a los productores y al grupo para que a través de mi persona pues pueda decirles que son muy queridos en México por las y los jóvenes mexicanos. Bueno, ahí está la nota de hoy, ya ven, esta va a ser más nota que cualquier otra. Gracias.